Bienvenidos amigos a este nuevo tutorial. En esta ocasión te explicaré todo lo que es magnetismo. El magnetismo viene de la palabra griega imán. Los griegos fueron los primeros en hablar de los imanes con Tales de Mileto. Se dice que la leyenda, que hubo un pastor cuyas sandalias eran metálicas y atraía todas las piedras que habían a su alrededor. Pero fueron los chinos quienes mejoraron el sistema de navegación empleando la brújula. Ellos fueron los primeros en estudiar el comportamiento de las brújulas y cómo estos apuntaban al polo norte. Pero fue en 1820 con Ørsted cuando se estudió en sí lo que era el magnetismo. Él, por casualidad, fue simplemente un accidente científico, colocó a través de un conductor corriente y se dio cuenta que una brújula que estaba cerca a él empezaba a girar. Ya la aguja no apuntaba al polo norte terrestre, sino que empezaba a bailar y a cambiar su dirección en torno como la movía junto al conductor. ¿Qué sucedió? Esto se descubrió no hace mucho, que todos los electrones tienen un imán en su parte interna, es como un imán microscópico. Cuando en un material todos estos electrones, estos imanes están orientados en direcciones diferentes, se anulan mutuamente. Pero esto no sucede en materiales ferromagnéticos, donde estos mini imanes se alinean y por tanto generan un campo magnético mucho mayor y actuando como un imán. Por tanto, convierten el material en un imán. Ahora, los imanes son aquellos que traen metales como hierro, cobalto, níquel o aleaciones de estos tres elementos. Los imanes conservan su propiedad excepto cuando sufren grandes golpes porque los electrones cambian su orientación o cuando se someten a altas temperaturas. Una práctica de laboratorio es someter un imán a una vela, a un calor. Este pierde sus propiedades magnéticas, pero cuando se aleja el calor o la fuente de calor, este vuelve otra vez a recuperar sus propiedades magnéticas. Los imanes poseen dos polos, polo norte y polo sur. No se debe confundir con polo positivo y polo negativo. Los polos iguales en los imanes se repelen, pero cuando son polos contrarios tienden a atraerse. Todos los imanes poseen dos polos magnéticos, denominados polo norte y polo sur. No existe imanes con un solo polo, denominado monopolo magnético. Incluso hay científicos que están buscando esta partícula en diferentes lugares. Se cree que están junto a los agujeros negros, pero no se ha podido demostrar nunca su existencia. Al romper un imán, los fragmentos siguen conservando este dipolo, polo norte y polo sur, aunque su fuerza de atracción disminuye. Entre ambos polos hay unas líneas de fuerza invisibles, digámoslo así, que no se pueden visualizar solamente con limaduras de hierro, donde estas líneas de fuerza van de polo norte a polo sur fuera del imán, pero dentro del imán van de sur a norte. Una forma de verlos es colocar un papel encima de limaduras de hierro propias que se encuentran en la arena y debajo un imán y empezar a jugar con el imán y te vas a dar cuenta que estas limaduras siguen unos caminos invisibles formando unas trayectorias circulares que son las líneas del campo magnético. Tipos de imanes. Existen tres tipos de imanes. El primero, imán natural, que se forma con la piedra magnetita formada por óxido de hierro, la cual atrae todos los metales. Un imán artificial permanente se genera cuando tú acercas esta piedra magnetita a un metal. Este metal también adquiere propiedades magnéticas, aunque estas propiedades no son para siempre y se pierden con el tiempo. O el imán artificial temporal. Se genera cuando a través de un conductor tú haces pasar una corriente eléctrica y este se comporta como un imán. Por ello su nombre de electroimán. Usos y aplicaciones de los imanes son infinitas, son múltiples. Por ejemplo, aquí te doy algunos casos, el disco duro. Los imanes a su interior
sirven para guardar y borrar información, los altavoces, las brújulas que sirven para la navegación, las llaves codificadas que se utilizan para abrir y cerrar autos, las bandas magnéticas de las tarjetas de créditos, los motores que funcionan con electricidad e imanes, bocinas, generadores de electricidad y los detectores de metales. La polaridad magnética también existe en nuestro planeta. ¿Qué significa? Que nuestro planeta funciona como un imán natural gigantesco, que posee un polo norte y un polo sur. El polo sur magnético está en el polo norte del planeta Tierra y el polo norte magnético está al sur del planeta Tierra. Por tanto, las brújulas se atraen hacia el polo sur, donde se ubica el norte magnético del planeta Tierra, o sea, al polo sur geográfico terrestre. Incluso, las brújulas también se orientan al polo norte, o sea, al sur magnético del planeta Tierra, que implica que es el polo norte geográfico terrestre. El campo magnético terrestre se genera porque dentro del planeta hay una gran masa de partículas cargadas en movimiento. Estas generan como una energía, que es el campo magnético, que tiene una forma toroidal en torno al planeta Tierra. Este campo magnético puede oscilar entre 25 y 65 microteslas. Es mucho más intenso en los polos nortes y más débil en la línea ecuatorial. Su función es protegernos de las tormentas solares. Nuestra estrella solar está todavía en formación. Ello implica que suceden explosiones o denominadas tormentas solares, que emanan una gran cantidad de electrones al espacio. Estos electrones viajan debido a la explosión y se denominan vientos solares. Cuando estos vientos solares llegan a nuestro planeta, el campo magnético nos protege de esos vientos solares y los desvía esa cantidad de electrones. La cuestión es que si este campo magnético no existiera, esta cantidad de electrones llegarían a nuestro planeta. Como son electrones, generan electricidad y generan lo que son pulsos electromagnéticos, que destruye absolutamente todos los elementos que funcionen con electricidad. Ahora, el eje magnético de este campo magnético de la Tierra está a 15 grados del eje de rotación terrestre. Esta orientación puede variar con el tiempo o incluso con el lugar, pero se asume que es un valor aproximado a 15 grados. La inversión del campo magnético ocurre cada 100.000 y 50 millones de años. La última vez que el campo magnético cambió de dirección fue hace 780.000 años. Lo que se ha descubierto es que en estos 2000 años ha disminuido un 35%. Y la cuestión es que en estos últimos años esta disminución del campo magnético se ha visto acelerada. Se asume que es por el calentamiento global. Entonces, ¿qué se ha visto? Una tasa donde el calentamiento global aumenta y el campo magnético ha ido disminuyendo en la misma relación. Si el campo magnético desaparece, implica que todo lo que son luz ultravioleta provenientes de la estrella solar o todos los pulsos o vientos solares de ella llegarían a nuestro planeta y lo podría destruir. Por ejemplo, sabemos que hay muchos mamíferos y aves que se guían por el campo magnético. Las migraciones de ballenas y las migraciones de muchas aves se originan es porque se guían por este campo magnético. En los últimos años se ha visto cómo manadas de aves que están volando simplemente caen y mueren. Los científicos han determinado que esto sucede es porque en ese momento el campo magnético ha disminuido tanto que las aves no han tenido un sentido de orientación y simplemente caen.
Te invito a que consultes más de este tema porque es un tema muy interesante. Nuestra vida en el planeta se genera gracias o existe gracias a este campo magnético. Y lo que menos deseamos es que llegue a desaparecer porque estaríamos vulnerables a las tormentas solares. Te invito a ver mis siguientes tutoriales. Hasta la próxima.